La paciencia, nuestro tema de este día. ¿Cómo les va, queridos amigos? Saludos, saludos desde donde nos vean, nos escuchen. La paciencia es uno de los frutos o del fruto del Espíritu Santo que hemos estado compartiendo en estas semanas. Este fruto de la paciencia, pues proviene del Espíritu Santo y es un principio que se encuentra en el libro de Gálatas 5:22 y 23, donde nos manifiesta, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ahí encontramos esta serie de frutos. La paciencia, queridos amigos, es uno de las 9 características que el apóstol Pablo enumera aquí en Gálatas y es clave para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios, o sea, una vida cristiana. Este fruto es más que una simple capacidad para tolerar. Es una virtud que refleja cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón de aquel que obviamente ha reconocido a Jesús como su Salvador. ¿Qué es la paciencia? En el contexto de la Biblia, la paciencia tiene un significado, pues, que contrasta mucho con la paciencia que nosotros conocemos, porque no se refiere o no hace referencia a la capacidad de esperar o soportar, sino que este implica una larga perseverancia, especialmente en circunstancias difíciles o injustas, sin rendirse ni perder la esperanza. Y este tipo de fruto contrasta mucho con lo que nosotros hoy vivimos en el diario vivir. También se puede o lo podemos entender como una actitud de tolerancia y autocontrol frente a las molestias o a las provocaciones que vamos a vivir un sinfín de este tipo de experiencias. La paciencia, entonces, es la habilidad para manejar el sufrimiento o pruebas o las tensiones con una actitud tranquila y controlada, confiando en que Dios está en control y que su tiempo es perfecto. O sea que la paciencia que proviene del Espíritu Santo no nos altera en nada, simplemente nos ayuda a esperar con paciencia. Y es pues benéfico que nosotros pudiéramos equiparnos con esta. La paciencia en la Biblia, en las Escrituras. La paciencia es un fruto esencial de Dios mismo y es a través de su Espíritu que todos aquellos que le han reconocido como Salvador pueden manifestarla en sus vidas, porque a veces nosotros decimos que somos pacientes, pero la paciencia que proviene de Dios pues rebasa o está por encima de esa paciencia que nosotros decimos tener muchas veces. La paciencia de Dios está manifestada a lo largo y ancho de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver a Dios mostrando paciencia con la nación israelita. A pesar de su rebelión constante, Dios es paciente. También nosotros podemos ver que la paciencia uh, para el pueblo de Dios, para todo aquel que le reconoce como Salvador, pues es una llamada, es un equipamiento para que los cristianos imiten la paciencia de Dios y de Jesucristo. La paciencia se convierte en una característica fundamental de todo creyente que busca seguir el ejemplo de Cristo.
¿Por qué la paciencia es un fruto del Espíritu? Pues es un fruto del Espíritu Santo porque es una virtud que no puede ser producida de manera natural por el ser humano. Y es necesario recordar que nuestra naturaleza caída, en esa naturaleza tendemos a ser impulsivos, a buscar soluciones rápidas y a evitar el sufrimiento. La paciencia, entonces, es una manifestación de la obra del Espíritu en nuestra vida que transforma nuestra forma de responder a las dificultades. Y la Biblia nos comparte en Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. En este pasaje de Romanos, somos enseñados a que la paciencia es algo que se desarrolla en la vida cristiana a través de las pruebas y las dificultades, siempre, siempre bajo la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. La paciencia en la vida diaria, ¿cómo se puede manifestar? La paciencia no es algo que solo se ve en momentos de sufrimiento extremo, sino que la paciencia es una virtud diaria que influye en todas nuestras relaciones y decisiones. Una persona que el Espíritu Santo pone la paciencia en su corazón, se va a ver en todo momento. Y creo que en la Biblia tenemos un sinfín de ejemplos. Uh, para esto. Por ejemplo, en las pruebas y las dificultades, la paciencia es fundamental cuando enfrentamos dificultades personales o familiares. También nos ayuda a que no perdamos la esperanza y a confiar que a pesar de las circunstancias, Dios tiene un propósito y está trabajando en nosotros. Desarrolla la paciencia. Desarrollemos la paciencia. Para cultivar la paciencia es necesario que primero nosotros reconozcamos nuestra propia impaciencia y nuestra tendencia a querer que las cosas sucedan a nuestro tiempo y a nuestra manera. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar la paciencia? Primero, tenemos que orar constantemente, pedirle a Dios que nos ayude para cultivar la paciencia en nuestra vida es muy esencial, es muy necesario. En Santiago capítulo 1, versículo 5 se nos recuerda, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Enfrenta las pruebas con una actitud correcta. Al enfrentar las dificultades, debemos verlas como oportunidades para crecer en la paciencia y en fe, no para crear conflictos, no para nosotros tal vez uh, pisotear a la otra persona. La paciencia no solo se trata de soportar, sino de que nosotros podamos confiar que Dios está usando esa situación para formar nuestro carácter. Imita a Cristo. El mejor modelo de paciencia es Jesucristo en la Biblia. Su vida, su trato con las personas, su sacrificio en la cruz, son ejemplos perfectos de paciencia y de perseverancia. A medida que nosotros crecemos en una relación con Jesucristo, su paciencia se va a reflejar en nosotros de una manera muy clara. La paciencia es un fruto esencial del Espíritu Santo que siempre va a reflejar el carácter de Cristo. No solo se trata de esperar, sino de hacerlo con fe, con esperanza y un corazón confiado en Dios. A través de las pruebas, el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar esta virtud, enseñándonos a vivir con una perseverancia tranquila y confiada de que Dios está en control de todas las situaciones. Cultiva la paciencia. Al cultivarla,
no solo mejoramos nuestra relación con Dios, sino que también nos volvemos un testimonio vivo de la gracia de Dios ante el mundo. Sí. Y la invitación de Colosenses 3:12 es esta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dios nos bendiga y que nos demos la oportunidad para que el Espíritu Santo influya fuertemente en nuestras vidas y sin duda este fruto se verá a cada paso que demos. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente.